Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días. Hoy día quise tocar este tema, casi es un contrasentido el título, elegí el gozo en la adversidad. Y tiene que ver con situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida. No sé, ¿pueden levantar la mano cuántos están viviendo situaciones complicadas hoy día? ¿Cuántos tienen temor, sinceramente? ¿Cuántos tienen temor incluso al futuro? ¿Cuántos están asustados? Qué bueno que no soy el único. Me alegra saber eso. Y quiero partir con un video de una tragedia de una diputada mexicana que fue noticia y lo toco como una introducción al tema de hoy. Si pueden colocar el video, por favor. Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. Estamos ante un acto de suma gravedad para la diputada. Ruego a las compañeras y compañeros, atención, apoyo. Bueno, ahí está preparado para noticias imprevistas como esta, que es una tragedia. Si usted se acuerda de orar por ella, se llama Carmen Medel. La asesinaron a su hija en un gimnasio, la confundieron con otra persona y la noticia le llega en un momento menos imprevisto, le llega en un momento laboral, en una sesión de la Cámara de Diputados en México, recibe la noticia. Es que a veces, cuando nos llega la adversidad o nos llegan situaciones, a veces ocurren en el momento que menos esperamos, en el momento más difícil. Y hay una historia que quiero relatar aquí de un hombre, que es la historia de Job. Es casi como la insignia, el emblema de cómo enfrentar esta palabra que quiero tocar hoy, el gozo en medio de la adversidad, en medio de una situación complicada. Este era un hombre que nació en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto no significa sin falla, la palabra perfecto en la Biblia significa maduro. Un hombre maduro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro, realmente íntegro. Un hombre que tenía una intimidad con el Dios de una manera notable. Un hombre entregado, apartado en todo lo que es las distintas áreas de su vida consagrado a Dios. Ese era Job. Esa es la característica de Job que define la Biblia. Un hombre que frente a Dios tenía esas virtudes, maduro, recto, con mucha santidad en su vida y apartado del mal, dice. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. No pertenecía al Opus Dei, ni mucho menos, pero imagínese usted que tenga hoy día 7 hijos y 3 hijas. ¿Cómo estaríamos ahí, en esa planificación familiar? Más o menos, ¿eh? Esa es la historia familiar
de este hombre. Su hacienda eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué le parece la abundancia que había ahí? El refrigerador lo tenía por renta vitalicia, lleno. O sea, impresionante, digamos. Es increíble, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Hay que tener hectáreas y hectáreas para mantener todo eso. Y la cantidad de criados, de servidores para mantener toda esa hacienda. ¡Wow! Impresionante. Aquí viene lo mejor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, asados familiares semanales. ¿Qué le parece? Esa es la vida de este hombre. Colóquese en ese lugar. ¿Ah? Pura vida, como dicen en Costa Rica. Era una fiesta continua lo que ocurría en la familia de este hombre. En su hacienda, sus criados, sus hijos, temeroso de Dios. Todo casi una vida ideal. Y aquí hay una palabra clave. Y un día, me quiero quedar en esa palabra, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito. La palabra y un día. Ese día como que se nos cambia la vida, porque algo pasa, como le pasó a la diputada Carmen Medel, y un día algo cambia. Ese día puede ser mañana, ese puede ser hoy, la próxima semana, en 2 meses más, cuando menos lo esperas. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron criados, todos los criados que tenía, a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primer WhatsApp que le llega. Cosa chocante. Tragedia. Enemigos le matan a todos los criados, a todos los sirvientes. Primer WhatsApp. No terminaba de leer el primer WhatsApp y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ni se recuperaba de la primera y le llega la segunda. Esto me recordó algo que me pasó hace 2 meses atrás. Estaba fuera del país. Ustedes saben que tenemos una empresa familiar de un rentacar. Entonces me llega un WhatsApp y me dice: jefe, le tengo una mala noticia. Un auto nuevo que tenía 2.000 kilómetros, lo robaron, recién comprado. Bueno, nunca apareció el auto, apareció la carcasa del auto, fue todo lo que apareció. Pero mientras me llegaba el WhatsApp, le tengo una mala noticia, y le tengo una segunda mala noticia. ¿Me acordaba yo? Tuve una segunda mala noticia. Una señora chocó y se volcó el auto, pérdida total. Entonces lo dejé acordarme en este pasaje. O sea, no cansaba recuperarse de una noticia y le llega esta otra noticia. Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. No se cansaba de recuperar y viene una tercera noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Siempre hay uno que se salva en medio de la tragedia. Uno está preparado a veces para... Nadie está preparado por una noticia. No creo que Carmen Medel haya estado preparada por una noticia que le mataron la hija. Nadie está preparado a lo mejor mañana que
una tragedia ocurre en tu trabajo, te piden la renuncia, algo pasó en tu empresa, lo que era feliz ya dejó de serlo, lo que era normal ya se transformó en tragedia. Me imagino que 3 noticias en medio de un evento del día, fuertes, chocantes, duras, impactantes, lo que genera en la mente de este hombre. Y hasta aquí hay pérdidas materiales en todo, y también humanas, por supuesto, porque eran sus criados. Pero ocurrió algo más. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Creo que eso puede haber sido casi el golpe más traumático en la vida de Job. Si ya las 3 noticias anteriores eran difíciles de digerir, que le digan que estos jóvenes están muertos es algo impactante, demasiado impactante. La reflexión para todos los que estamos acá es cómo estamos frente a noticias de tragedia, a situaciones que son adversas, situaciones que son incómodas y que nos van a generar probablemente temores, preguntas, cuestionamientos, aflicciones, estados emocionales. ¿Cómo enfrentar eso? Ni me coloco en el lugar de Job el recibir esas noticias así, ni me imagino aquella situación. Pero más me sorprende la reacción de este hombre. La reacción de este hombre es impresionante. Dice que, se me corrió aquí entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aquí hay algo interesante. Adoró. La palabra adorar en la Escritura significa la expresión máxima de reconocimiento de la soberanía de Dios que una mujer y un hombre puede darle a Él. La palabra adoración incluso tiene que ver con la postura física. Cuando las personas se postraban, se arrodillaban, eran actos de adoración. No solamente la proclamación de las virtudes de Dios que nacen de nuestra boca, sino que la expresión de todo nuestro cuerpo se plasma en un acto de reconocer su soberanía. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que Dios me dio no me pertenece, es de Él, y todo lo que me dio Él me lo puede quitar. Todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, somos administradores, porque está en el registro de propiedad celestial, ahí está el dueño, que no somos nosotros. Lo podemos declarar aquí, pero cuando ocurre la tragedia, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En nada renegó frente a Dios. Quizás cuando vivimos una tribulación, una prueba, algo que realmente nos choca, que nos incomoda, que nos genera temores, pánico, ansiedad, surgen las preguntas: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué, si sirvo al Señor, honro su nombre, andamos conforme a su palabra, por qué todo lo que nos está ocurriendo nos pasa en un momento tan chocante en nuestra vida? Job no dice eso. Job dice: en todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Les coloco el testimonio de este hombre porque había algo en el corazón de él que era capaz que en medio de la prueba, de la tribulación, la circunstancia traumática, vivir el título de esta palabra. Elegí el gozo en medio de la adversidad. Y los quiero invitar a este pasaje. Creo que este pasaje es tremendamente importante, cómo vivir y cómo desarrollar esta virtud de que aun cuando cualquiera sea el tipo de prueba que vivamos, cualquiera sea la circunstancia de tribulación que nos afecte, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, exacto ahí, por eso está con amarillo, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es el pasaje, yo diría, estructural de este mensaje. Qué contrasentido decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra gozo, cierto es alegría, cierto es felicidad, pero hay aspectos que me llaman mucho de la etimología de la palabra. La palabra gozo significa enteo, literalmente, que significa en Dios. Una de las traducciones de la palabra es en Dios. De hecho, me acuerdo mucho de esto porque cuando nació mi hijo Matías, bueno, primero Fernanda, después Diego, después Matías. Y cada hijo es distinto, cada hijo es diferente, cada uno tiene su particularidad cuando son niños. Pero la particularidad que tenía Matías es que todo el día andaba corriendo, todo el día alegre, todo el día así, nunca andaba triste. Pero, o sea, era muy raro verlo triste. Entonces, cuando tenía un año era así, y yo se le pasaba al segundo año, no se le pasaba al segundo año, no se le pasaba al tercer año. Y por ahí, por el tercer, yo me acuerdo específicamente esto porque después estudiando esta palabra, en un momento le empezábamos a decir Matías enteo. Porque todo el día corría, todo el día alegre, todo el día saltaba, todo el día, o sea, y rara vez, la única vez que estaba triste es cuando estaba enfermo. Pero sacando la enfermedad, todo el día era una fiesta continua, así era Matías. Bueno, hasta el día de hoy es un poco así, pero... Y no se pasó los 5, no se pasó los 6. Cualquiera fuera la circunstancia que estuviera viviendo, le colocábamos Matías enteo. Y la palabra gozo, es cierto que es alegría, que es cierto que es felicidad, y qué difícil mantener la alegría, la sonrisa en medio de la adversidad, en medio de una situación traumática, en medio de algo que nos quiebra emocionalmente. Pero cuando hay una conexión con el Señor de su soberanía, la Escritura dice, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Y por qué lo dice así? ¿Por qué gozo? O sea, ¿por qué gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura algo así? Algo que tuviese tan contrasentido. Porque la prueba, queridos hermanos, es la mejor fábrica para producir fe. Escuche bien esto. No existe una mejor fábrica para producir fe que la prueba. Es en la prueba cuando se prueba la fe. Es en la
dificultad cuando se prueba la fe. Es en la tribulación cuando se prueba la fe. Yo les pregunto lo siguiente: ¿cuándo es más fácil tener fe? ¿Cuando todo anda con los banquetes los fines de semana, con los asados? ¿Cuando la vida económica pareciera que está súper bien? ¿Cuando el trabajo es estable? ¿Cuando tenemos salud? ¿Cuando no hay nada que nos moleste, no hay ninguna mosca alrededor que nos moleste? ¿Es fácil tener fe ahí? Pero ¿cuándo cree usted que es más probada la fe? ¿En el momento de la adversidad? ¿En el momento de la enfermedad? ¿En el momento que el examen médico salió malo? ¿En el momento que quizás te dicen que hasta el 30 llega tu empleo? ¿En el momento que las finanzas en tu empresa no funcionan? ¿En el momento que pasa la crisis con una esposa, con un esposo, con un hijo? ¿Cuándo cree que es probada mejor la fe? Dígamelo usted. ¿En qué circunstancia tu fe comienza a ser probada? Tu fe comienza a ser desafiada. Nuestra fe comienza a ser probada así en el fuego. Por eso es interesante el pasaje cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un desafío que el Señor nos hace. Qué difícil vivir ese pasaje cuando estamos en la prueba. Pero es desafiante cuando, no, Señor, a pesar de lo que estamos viviendo, tu soberanía está, tu amparo está, tu presencia está. Como dijo Job: me lo diste, me lo quitaste, sea bendito el nombre del Señor. No quiero renegar de Él, aún en el momento duro soy capaz de alzar mis manos y decir: la soberanía de Dios está sobre mi vida. Pero hay un tema también interesante. La paciencia, que también la rasta aquí en este pasaje, la paciencia es el camino de tránsito que nos lleva a conocer el carácter de Cristo. La paciencia. Como dice el texto anteriormente, cuando uno vuelve atrás al texto, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, queridos, es el tiempo que dura una prueba. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones a veces no son cortas. La vida de Job de tragedia no fue corta. Comienza ahí en el capítulo 1, pero vea todos los capítulos de Job. Impresionante. Todo lo que va pasando después de toda esa tragedia. Eso es un plazo que ni siquiera fue de semanas. Y la prueba, que a veces no es corta, va desarrollando en nosotros la paciencia. La paciencia es, como dice acá, el camino de tránsito que nos lleva a conocer el carácter de Cristo. Es difícil verdaderamente desarrollar paciencia en medio de la prueba, pero es ahí donde Dios está formando nuestro carácter. Quisiéramos que las cosas cambiaran radicalmente, que la tragedia terminara, que el luto se acabara, que la pérdida que me provocó soledad, tristeza, rápidamente se fuera, pero a veces no es así. Pero Dios está ahí mirándonos, monitoreándonos y perfeccionando nuestro carácter conforme a su imagen. ¿Sabe cuál es la meta de un cristiano? La meta de un cristiano no es la salvación. ¿Cuándo tenemos la salvación? ¿Cuándo tienes la salvación tú? ¿Cuándo? Al final de nuestros días, ahí tenemos la salvación. Si hoy te mueres, ¿eres salvo? ¿Sí o no? Entonces la meta no es la salvación. ¿Cuál es la meta de un cristiano? ¿Cuál es la meta de una discípula de Cristo? ¿Cuál es la meta de un discípulo de Cristo? Si la meta no es la salvación. Si la meta no es la salvación, entonces ¿cuál es la meta? La meta de un cristiano es formar el carácter de Cristo en uno. Esa es la meta.
que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos sometidos a la prueba, probando nuestra fe, y que toma un largo tiempo, ahí el carácter de Cristo comienza a ser formado en nuestras vidas. ¿Nos quejamos? ¿Le cuestionamos a Dios? ¿O somos capaces de vivir esa palabra de dar gracias en todos, aún en las circunstancias adversas, aún en las circunstancias alegres? ¿Somos capaces, en medio de la tragedia, alzar las manos y decir como Job, con la tristeza del alma, con la pérdida: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios? Es ahí donde damos el salto a la madurez. Pero mientras seguimos luchando con nuestras emociones, con la crisis de pánico, con la ansiedad, con el temor al futuro, la estación de la paciencia se sigue alargando, porque Dios quiere probarnos para que su carácter sea formado en nuestras vidas. Todo esto con un fin final que produzca sabiduría. Como dice el texto anteriormente, vuelvo hacia atrás: mas tenga la paciencia su obra completa, mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando haya perfeccionado Dios ese tránsito por el camino de la paciencia, para que seáis perfectos y cabales. Les insisto, la palabra perfecto en la Biblia es madurez. Eso significa la palabra perfecto. No es una persona sin fallas, es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Solamente el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros cuando nuestra fe es desafiada, cuando somos probados en medio de la adversidad, que durante un largo tiempo, a través de esa paciencia, podemos alcanzar aquella madurez sin que os falte cosa alguna. Y llegó el momento que tenemos que hacer algo en medio de esta adversidad. Y ahí entramos a una palabra clave que es sabiduría. Sabiduría. Y aquí los quiero meter en un texto final. ¿Qué hacer en la adversidad? Finalmente llegando a la conclusión del mensaje. Si ya entendemos que cuando ocurre una prueba, que cuando ocurre una adversidad, una tribulación, una situación incómoda, hay un desafío: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y tribulaciones. ¡Wow! Es parte de la vida de un creyente eso. Sí, es parte de la vida de un creyente. El desafío no es caer en la depresión, no es caer en la crisis de pánico, no es caer en el temor al futuro, sino el desafío es tener por sumo gozo, enteo, estar en Dios y entender que entra un proceso donde Dios va a ir formando aspectos de su carácter en mi vida. Pero ¿qué hacer cuando la adversidad la tenemos por delante? ¿Qué hacer? Y hay una historia que la encuentro genial y que me da sentido con este pasaje, que está relatada ahí en Segunda de Reyes 6, del 8 al 10 y el 15 al 18. Y que había un rey sirio que permanentemente quería perseguir al rey de Israel, Ben-Hadad. Pero le anuncian que el rey de Israel tenía un profeta que se llamaba Eliseo y que siempre Dios le mostraba que frente a cualquier amenaza hacia el rey de Israel, Dios, a través de este hombre, le anunciaba el peligro. Entonces, cuando le llega aquella noticia a este rey sirio, Ben-Hadad decide secuestrar, matar, perseguir a Eliseo para acabar con esta historia de que era el anunciante frente a la adversidad, frente a la amenaza que tenía el rey de Israel. Y decide ir a buscar a Eliseo, que era quien verdaderamente le advertía al rey de Israel: cuidado, viene el ejército de Siria. Entonces decide Ben-Hadad ir a secuestrar a Eliseo. Y Eliseo, ¿dónde se encontraba? En una ciudad que se llama Dotán. Y tenía un consiervo
Y ahí está el tema. El ejército sirio en la noche rodea aquella ciudad. Y el consiervo, o el siervo que tenía Eliseo, se despierta y ve la ciudad completamente sitiada, o sea, el peligro inminente. El peligro inminente. Ya ocurrió la tragedia, ya ocurrió la amenaza, ya ocurrió que te van a finiquitar, ya ocurrió algo que te está ocurriendo. ¿Y qué hacer en medio de esa situación? ¿Qué hacer? Y hay 3 cosas que ocurren aquí en este pasaje, las encuentro geniales. 3 cosas. Frente a esa situación. Primero, que el siervo se paraliza, le da miedo, porque ve el ejército sirio amenazante, ya el final. Aquí estamos todos muertos. Y Eliseo le dice 3 cosas. Ocurren 3 cosas aquí. Y que son las 3 cosas que a mi juicio, y les quiero dejar esta enseñanza, por lo menos a mí me han ayudado, cómo enfrentar cuando te llega el ¡pum! De la noche a la mañana la prueba, de la noche a la mañana. Nadie planifica una tragedia, nadie planifica una mala noticia, ni una segunda noticia, ni una tercera noticia, ni una cuarta noticia como le llegaron a Job. Nadie piensa que mañana te puede ocurrir una tragedia. ¿Quién tiene planificado una cosa así? A lo mejor algunas cosas uno las persigue porque se van produciendo poquito a poquito, también ocurre eso. Pero ¿qué hacer frente a esa situación, frente a ese escenario dantesco que tenemos por delante? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando vemos el ejército y este hombre se asoma, el ejército está acampando aquí en la noche, así, aquí estamos muertos, estamos fritos? ¿Qué hacer frente a eso? Frente a esa mala noticia, frente a esa tragedia. Y va y corre Eliseo, mira, tragedia. Y Eliseo le dice, lo primero que le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Es que el miedo nos paraliza. El miedo te inmoviliza. El miedo te hace tomar malas decisiones. Lo primero que quiero desafiarlos hoy es que la situación que estás viviendo, Dios te dice en esta mañana, no tengan miedo. No tengan miedo. No te lo digo yo, Dios te está diciendo, no tengas miedo. Entonces, como no se convence mucho el siervo, como cuando tengan miedo, el medio ejército que tengo adelante, fíjese que Eliseo le pide a Dios que le haga ver algo sobrenatural. Por eso está esa imagen ahí. Y el siervo ve lo que ve Eliseo, mira el ejército celestial que lo protege y ve esos caballos ahí. Ese es el ejército que tenemos por detrás. ¿Usted cree que tenemos un Dios grande? Amén. Que en medio de las circunstancias no hay un ejército que está por defenderte. ¿O no? ¿Es así? ¿Lo cree? ¿No cree que en medio de la adversidad hay ángeles del Señor en medio de las circunstancias? ¿Lo cree? Sí. No tengas miedo, te dice el Señor en esta mañana. No tengas miedo. Y ve esa manifestación celestial de Dios en medio de las circunstancias, en medio de la prueba. No tengas miedo. No tengas miedo. Si hoy te dan el finiquito es porque Dios te tiene una gloria mejor. Si Dios te tiene ahí con esa situación de incertidumbre, no te preocupes, viene un tiempo y una dispensación mejor. No tengas miedo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dígale que está a su lado, no tengan miedo. No, pero míralo a los ojos. No tengas miedo, dígale así tal cual. No tengas miedo. Entonces cada vez que tenemos miedo, acuérdese de esa imagen. Eliseo le dice, mira, ve lo que está detrás de todo ese ejército sirio. Lo segundo que hace, esto es muy interesante, dice,
ora. Ora. Primero, no tengas miedo. Segundo, ora. Es lo otro que le dice Eliseo. Comienza a orar. Y aquí le quiero contar una historia de un actor que me tocó verla, lo puede ver en YouTube si quiere, de Francisco Pérez Banen. Le hacen una entrevista la conductora Diana Boloco en un programa. Me encantó la historia, encontré genial la historia. Él es un actor muy conocido, Francisco Pérez Banen, y dice que se está preparando para una maratón en Río de Janeiro y está con su familia y estaba súper bien preparado y comienza a correr por una playa muy temprano y comienza a meterse ahí en lugares súper maravillosos como es Brasil, el clima de Brasil, la belleza de Brasil, y empieza a ver una montaña que está entre la selva y el mar. Entonces dice, wow, ¿cómo será estar arriba de la montaña y ver la selva por un lado y la maravilla del mar por el otro? Y decide subir esa montaña. Y empieza a escalar la montaña. Ya llevaba como 25, 30 metros y se da cuenta que en algún momento, por más escalar, empezaba a escalar y caía arena, como si fuese arena movediza. Dijo, no puede ser esto. Y hacía así y no podía seguir escalando. Y empieza la desesperación en este hombre, ateo, entre paréntesis, ateo. Y wow, y intenta y comienza a desesperarse, comienza a transpirar. Dice, le vienen crisis de pánico, crisis de angustia, comienza a llorar. Llevaba 2 horas así. El calor le pegaba súper duro, empezaba a transpirar, estaba desesperado. Después decía, Francisco, no te puedes descontrolar, tienes que estar calmado, esto vas a salir, y hace así y no puede. Miró hacia abajo, se acordó de una canción de Los Tres, en el grupo musical que Déjate caer. No puede ser, y transpiraba, no podía creer, no puede estar sucediéndome esto a mí. Se enojaba, gritaba, lloraba, lloró, se cansó de llorar y no pasaba nada y seguía, no podía. Mal. Empezó a despedirse de su esposa en ese entonces, de sus hijos, desesperado. Él le pasaron a ocurrir cosas extrañas, mira arriba, hacia el cielo, y habían buitres. ¿Le parece similar cuando usted está viviendo la prueba así? Rasca y ven los buitres y ya se viene el fin. ¡Es el fin! Y a veces uno quiere huir. Hay gente que huye también. Me tiro para abajo, déjate caer. Todas esas cosas nos pasan. Y Banner estaba ahí. Y sabe que ya desgastado. Llevaba 2 horas, casi 3 horas en eso. Y dice, Dios, que no cree, si existes, ayúdame. No pasó nada. Eres oración. Y dice que su cara hace esto contra aquel monte. Resignado. Y despierta, abre los ojos y ve unas hormiguitas. En esa posición, caminando para allá. Las hormiguitas. Dice, eso es lo que tengo que hacer. No tengo que ir hacia arriba, tengo que ir hacia el lado, siguiendo las hormiguitas. Y va siguiendo las hormiguitas y haciendo esto con este esfuerzo aquí para allá. Llega a la roca y se salva. Lo dice en el video. Nos pasamos la vida buscando a Dios y lo tenemos ahí y no lo vemos. Nos pasamos la vida haciendo nuestro propio esfuerzo para salir del tema. Y Dios dice, ora y búscame, y las hormigas, la naturaleza te llevará a la salida a la que estás hoy día y que no encuentras la salida.
Y Dios nos habla en las circunstancias más increíbles, en las más sencillas, en las cosas más domésticas, y pensamos que Dios está arriba, abajo, no sé a dónde, con una cosa sobrenatural, y en las pequeñas y sencillas cosas Dios está. Lo dice Banner, lo dice un hombre ahí, ateo, lo dice, vaya al video, es impactante. ¿Lo cree? Las hormiguitas lo llevaron a la vida. Fe y sabiduría. Fe y sabiduría. Necesitamos fe, mucha fe. Mucha fe. Yo necesito mucha fe. Señor, acrecienta mi fe para creer que tú eres un Dios poderoso para cambiar las circunstancias. Y sabiduría, como dice el texto anterior. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, pero pídala con fe. Y si no la pido con fe, ¿qué pasa? Ya pescado. Nada. No pasa nada. Estamos como aquel enfermo en el cual Jesús le dice: ¿crees que puedes ser sano? Y este hombre con mucha honestidad le dice: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús le sanó. Debemos pedir sabiduría para tomar buenas decisiones en el momento que estás hoy y pedirlo con fe, y Dios nos va a dar la salida. Y Dios nos va a dar la salida. Yo creo que Dios me va a dar la salida, ¿o no? Pero no tengas miedo y oremos, busquemos a Dios, no nuestra inteligencia, no nuestra planificación. Busquemos a Dios y dejemos de luchar contra el monte, contra los argumentos, contra la planificación, contra que voy a hacer la estrategia A, la B y la C. Y nada, todo eso se cae, se desmorona como una arena movediza. Y nos rendimos, Señor, finalmente eres tú quien tienes que solucionar. Y las cosas sencillas Dios nos lleva por el camino de la salida. ¿Qué tal? ¿Estamos o no? Antes de eso, les quiero hacer una pregunta. Si usted tuviera que elegir, nosotros que hemos sido personas redimidas por la sangre de Jesucristo, limpiados con su sangre, y ver hacia atrás de qué herencia, de qué pueblo nosotros creemos que fuimos injertados. Elija algún nombre. ¿Sí me entiende la pregunta? Dios escoge un pueblo sobre el cual tiene un propósito universal. Y nosotros fuimos injertados mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como un pueblo adoptivo de aquel pueblo original. ¿Cuál sería esa nación? ¿Cuál sería esa nación? Repítamela fuerte. ¿Está seguro? Sí. Muy bien. Respuesta correcta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿de dónde era Abraham? ¿De qué pueblo? ¿Alcanzase a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Ah? Claro, ahí fuimos injertados a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, ¿por qué quise cerrar con esto? Porque esta nación ha pasado por en la historia de la humanidad, esta nación, Israel, ha pasado por las cosas más increíbles que hay. Si ha pasado por adversidad, yo creo que no había otra nación que ha pasado por mayor adversidad. Si ha pasado por persecución. ¿Saben cuántos judíos murieron en el Holocausto? En el Wikipedia dice que son 6 millones, 7 millones, pero dice que la estadística informal son 14 millones de judíos. 14 millones. Y ni podemos ver las generaciones hacia atrás. Ha pasado las cosas más increíbles ese pueblo, como también las cosas que pueden pasar
cada uno de nosotros siendo injertados en ese pueblo, como cristianos. Y quiero que vean este video de qué es Israel. Esto es Israel. ¿Ah? Y sentámonos de alguna manera que somos como algo de esto. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewald permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Bueno, ¿qué les parece? ¿Es porque tienen un Dios o porque tenemos un Dios grande y maravilloso? Podemos ser pequeños, pero tenemos un Dios grande. Podemos ser pequeños, pero hay un ejército que en medio de la adversidad lucha por nosotros. Podemos tener escasez, pero hay un Dios de la provisión en medio de la escasez. Podemos tener una enfermedad, pero hay un Dios que lo sana todo, y que lo conforta todo, y que lo ministra todo, y que lo inyecta todo. Podemos tener soledad, tristeza, amargura, pero tenemos la fuerza del poder del Espíritu Santo que nos puede inyectar gozo, ánimo, fortaleza, fe en medio de la adversidad. No temas, y busquemos al Señor creyendo que ahí está la solución sobrenatural. No sigamos escalando sobre arena.
golpeemos sobre la montaña y Dios nos va a dar la salida. Y nos va a dar la salida, aún en lo que menos esperamos, en la cosa más sorprendente. Y los que están viviendo el temor al futuro, les doy una palabra de fe. Vive el presente. Alégrate por el presente, que ya tenés vida, salud, que puedes ir a comer. El futuro no sabemos si lo tenemos mañana o no. Y el futuro, Dios también lo tiene preparado. Dios también lo tiene preparado. Que Dios nos dé gracia, revelación de esta palabra. Gracias. Dios les bendiga.